Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrá, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Rodrigo Chávez Ceres. Rodrigo es un gran diseñador que ha sido parte de diferentes despachos, pero también ha fundado lo propio, ha sido parte de la academia. Y bueno, en este momento nos comparte su nuevo rol, que ahora es Senior User Design Experience dentro de la empresa de Honeywell, que es una empresa global, y que desde México hay diseño y tecnología para el mundo. Está increíble, no se lo pierdan, les va a gustar. Hola a todos y todas, estamos hoy martes 2 de la tarde, grabando desde México, San Luis, España, y estamos súper contentos porque hoy nos acompaña alguien que la verdad yo admiro muchísimo. Aparte fue un gran compañero y un gran colega de trabajo, porque pues fuimos colegas, y la verdad es que además de divertirme con él, por supuesto que siempre admiré su trabajo que estuvo haciendo acá, y ahora en otro rol pues me fascina que venga a platicarnos nuestro querido Rodrigo, que todos lo conocen como Pollo, pero bueno, nuestro querido Rodrigo, que actualmente es el Senior Manager del User Experience Design Studio de ni más ni menos que la empresa Honeywell, que bueno, deben de ubicarla, es una empresa mundial que produce muchos productos que seguramente tienen en su casa. Y bueno, bienvenido, querido Pollo, gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros. Gracias, Carla. No, encantado de estar en foros donde se hable, se discuta, se cuestione y se piense diseño y todo lo que está conectado con el diseño. Entonces, encantado. Un placer tenerte por aquí, Pollo. La verdad que hace mucho que no nos veíamos, se ha llovido muchísimo desde entonces. Sí. Y además yo cuando te conocí hace ya unos años estabas totalmente en otro rol, o sea que creo que es súper interesante que le cuentes también a la gente que nos escucha un poco así a grosso modo tu trayectoria, las distintas etapas así grandes que has vivido hasta llegar un poco al punto donde estás ahora, ¿no? Pues sí, si quieren empezamos por ahí, ¿no? Sí, cuéntame, estás en la academia y ahora estás metida haciendo diseño. ¿Qué onda? Sí. Fíjate que es una historia bien padre porque yo empecé en el mundo del diseño hace como 20 y tantos años y justo empecé como todos en mi práctica profesional y buscando por aquí y por allá y al final me habló un amigo que además vive ahora en Querétaro y que fue con quien trabajé muy de cerca, Carlos Castro. Alguna vez me habló y me dijo, oye, ya me cansé pues de estar como siguiendo ciertas cosas que no me gustan. Vamos a armar algo, ¿no? Y entonces armamos un pequeñito estudio de diseño que se llamaba Cala, que fue muy divertido. Y a partir de ahí empezamos a colaborar con Jorge Moreno, ¿no? Y digo, me voy a ir muy rápido porque si no, aquí me voy a extender, pero éramos 4 diseñadores de la misma escuela, de la misma edad, de todo igual, y teníamos el mismo sueño de vivir, hacer diseño, y formamos este laboratorio de diseño, le llamamos, y nos fue increíble. O sea, hicimos todo menos dinero, ¿no? Entonces eso es algo que sí nos marcó porque pues nos la pasamos genial, expusimos en Europa, salimos en libros, pero pues no facturaba y además nuestro conocimiento de contabilidad era -10. Entonces eso obviamente no nos ayudó. Y después, bueno, por gajes del oficio tuve un tema de salud, un cambio tuve que frenar muchas cosas, pero lo interesante es que yo empecé a trabajar en una empresa donde hice también muy buena amistad con Lorenzo Díaz, que lo conocen seguramente, y Eugenia. Y ahí estuve en Grupo D un par de años llevando también el área de diseño, enfrentándome a proyectos reales, haciendo producto, ¿no? Y fascinado de poder trabajar con la gente de producción. Pero me faltaba algo más, entonces decidí estudiar la maestría, entonces me fui a Milán, estudio la maestría en diseño estratégico, pensando que con eso podía yo buscar como puentes con otras áreas. Regreso y empiezo a trabajar en La Jabonera de manera activa como diseñador, padrísimo también, empresas como Coca-Cola, Johnson y Johnson. Estuvimos trabajando con otras empresas, sobre todo en México, ¿no? Pero pues también haciendo diseño de producto.
Y luego al mismo tiempo, pues haciendo lo que me encantaba, que era también enseñar en el TEC de Monterrey. Y llegó un momento que era demasiado y decidí, como bien decías, Carla, empezar como más a full time en algo, ¿no? Y bueno, pues me fui por la parte académica, pero siempre con un rol de liderazgo porque me gustaba como tratar de hacer que las cosas fueran distintas y, en fin, ¿no? Entonces estuve director de carrera, luego director de departamento. Prácticamente estuve como 10 años y algún punto aquí es que hace 5 años aproximadamente yo apliqué al puesto que actualmente tengo y no quedé, ¿no? Y es algo que me costó, me dolió porque yo dije, yo estaba trabajando para que eso pasara y me di cuenta que me faltaban ciertos skills, que me faltaba estar metido en proyectos, entonces regresé a hacer proyectos, obviamente con la gente que conocía, hice mi marca y más que mi marca se haya vuelto wow, fue yo hacerme responsable de mi carrera como diseñador, porque yo quería seguir ejerciendo como diseñador. Entonces, hay una frase de Austin Kleon que me encanta, que es fake it until you make it, ¿no? Y al final de cuentas, pues tienes que empezar a construir esta historia de ti y proyectarla con hechos. Y entonces la vas haciendo y vas haciendo. Y claro, nunca supe en qué momento esto iba como a surtir efecto y resulta que la oportunidad se presta de volver a aplicar a una empresa de tamaño y de escala global. Corro el proceso, ¿no? Y bueno, finalmente quedo como finalista para llevar el estudio de diseño en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, actualmente en eso estoy. Llevo ya un año y fracción en dirigiendo el estudio de México. Empecé con 8 diseñadores, ahorita somos 17 diseñadoras y diseñadores. Y me gusta mucho hacer ese énfasis porque en nuestro equipo hay prácticamente 50 y 50, ¿no? Y es increíble la fuerza y obviamente las mujeres siempre han sido, o bueno, desde mi historia, más disciplinadas, más organizadas, ¿no? Tienen como muchas habilidades que por lo pronto en mí yo no he visto y realmente he crecido en un mundo de mujeres que admiro. Entonces me encanta tener a tantas mujeres en el equipo, hacen un balance padrísimo. Y en el estudio tenemos 3 perfiles, el UX Researcher, que es el diseñador que no es cierto, no es diseñador, es el elemento del equipo que se encarga de hacer la parte de investigación. Entonces, ese está constante, ¿no? Es antes de identificar una necesidad, necesitamos un researcher. Cuando ya tenemos algo, la validamos con el researcher. Y cuando ya lanzamos algo, le damos seguimiento con el researcher. Entonces, hay mucho trabajo ahí. No siempre es fácil hacer que la gente se dé cuenta de la relevancia de este papel, pero si no tienes un entendimiento profundo, es difícil generar cambios profundos. Entonces, son clave, ¿no? Nuestros researches. Tenemos UI designers, diseñadores de interfaz, o sea, digitales. Ha crecido enormemente, hay un área impresionante. Casualmente la mayoría son diseñadores industriales, pero se decantaron por un mundo digital y por un mundo de interacción, pero tienen las bases de la experiencia del usuario, ¿no? De los touch points, el contacto, el flujo de dinámicas, en fin. Y obviamente la parte visual, que como todo diseñador nos vamos volviendo sensibles al touch and feel, ¿no? Inclusive aunque sea digital. Entonces esa área ha crecido un montón y la mayoría, más de los diseñadores que hemos contratado últimamente han sido UIs, que también hay como muchas formas de llamarlos, hay pequeños roles y en cada empresa se van modificando, pero bueno, dentro del estudio le llamamos los UIs, ¿no? Y Cuentas del último, sí. el último es el diseñador industrial o product designer. Tenemos también una buena cantidad y bueno, pues son diseñadores de producto. Y bueno, la verdad es que tenemos de varias líneas de negocio. Dentro de la empresa atendemos a varios negocios y estos negocios esos son puros acrónimos, igual que en el tech hay puro acrónimo, ¿no? Pero es Personal Protection Equipment, equipo de protección. Tenemos Building Technologies, que son pues todos los sistemas de seguridad, de automatización para edificios, ¿no? Todos los que veas en Reforma, pues tienen eso, aeropuertos, cámaras, sensores, cámaras de térmicas, en todo eso. También tenemos otra sección que es
PSS, que son safety, no, ¿cómo se llama? Ya me hice bolas, pero bueno, Productivity Solutions son como servicios, impresoras, headsets, escáneres, ¿no? Y entonces también tenemos esa área y tenemos una otra área que se llama IGS, que es todo lo que es automatización de centros de distribución. Nuestros clientes como Amazon, como Target, como Walmart, son estos grandes conveyors donde todo está pasando y hay que organizar todos los paquetes para que, pues, para que lleguen, ¿no? Entonces es muy ingenieril esa área de negocio, pero ahí la relevancia de tener un user experience designer cuidando pues a los usuarios, ¿no? Ya saben todo el tema de la inteligencia artificial y la robotización. Bueno, pues nuestro trabajo es pues que aunque sean 10 personas y 15 o 20 personas haciendo servicio, pues que tengan una experiencia de usuario adecuada y que los productos sean congruentes con una marca que cuida eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro equipo y ya, sí, más o menos. Eso. Qué bueno, Pollo. Súper interesante. Uh-huh. Súper interesante también para que la gente entienda que hay muchas cosas que se diseñan, ¿no? Que no es solamente en plan, a lo mejor la gente piensa en páginas web y aplicaciones móviles, que es como lo más obvio, pero hay mucho, mucho trabajo en cualquier tontería que tenga ahí una pantallita o una usabilidad que dar, ¿no? Y hay un tema que estás tocando también aquí, Pollo, que me parece súper interesante, porque muchas de las personas que nos escuchan pues son emprendedores, son empresarios, tienen sobre todo pequeña empresa o un pequeño estudio de diseño o pequeño estudio creativo o algún otro tipo de servicio. Y muchas veces cuando tenemos empresas pequeñas no nos llegamos a imaginar cómo es la infraestructura que tendría que tener nuestro negocio si nuestro negocio estuviese ya en todas las partes del mundo. Y ahora mismo en la empresa en la que estás trabajando, que tenéis sede en diferentes países, creo que para ti también está siendo como un wow todo lo que hay aquí detrás de cómo se organiza una empresa en diferentes países, cómo es esa comunicación, los horarios. Entonces, cuéntanos un poquito ahí cómo sería como una infraestructura, vamos a decir, una infraestructura de una empresa creativa ya a tal nivel que tiene también sedes en varios países diferentes. Fíjate que lo más importante de esa estructura es la conexión entre personas, ¿no? O sea, estas células que pueden estar en cualquier lugar del mundo y eso es algo impresionante. O sea, y ha pasado a tal nivel que el otro día estaba en una reunión con una persona y entonces habla en inglés porque todos nos comunicamos en inglés y entonces le digo, oye, pues deberías de venir a México, ¿no? Y me dice, yo estoy en México. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que estás en México? Sí, yo estoy en La Condesa, yo vivo aquí en México, ¿no? Entonces es como de, wow, yo juraba que él estaba del otro lado del mundo y no, o sea, este mundo global puede estar en tu misma ciudad, ¿no? Y claro, porque el talento se mueve y al final lo que necesitas es una estructura o una red donde pueda fluir la información, que es el reto más grande al que nos enfrentamos en este tiempo, ¿no? Y no hablo de Honeywell o de cualquier empresa, o sea, la comunicación entre humanos, creo que ese es el área donde la inteligencia artificial no nos va a resolver tanto la vida. O sea, ahí o nos hacemos cargo nosotros o no sé quién lo vaya a hacer, pero el reto de poder tener una comunicación y una entrega pues de entregable, de cosas, ¿no? De manera fluida entre toda la red que existe, ese es el gran reto. Y claro, dentro de eso está el horario, porque eso, la mejor hora para hablar con India es cuando yo ya me quiero dormir, ¿no? O sea, es a las 8 de la noche. Y la mejor hora para hablar con China es cuando ellos ya se quieren dormir, que son las 9 de la noche, que son mis 7 de la mañana. Entonces, pues claro que hay que ser flexible, ¿no? Y entender también al otro. O sea, eso es algo fundamental, entender dónde está el otro, qué hace el otro. Y bueno, también en la misma comunicación y el cómo se dicen las cosas, ustedes saben, los mexicanos somos muy, o sea, le damos mucho la vuelta y mucho protocolo, ¿no? Y cuando hay otras culturas que son muy directas, ¿no? Entonces, no sé, igual y no estoy contestando a lo mejor directamente la pregunta, Antonio, pero sí el hecho de abrirse mexicano, Pollo, o sea que abrirse al mundo. Sí
abrirse Hemos al dando mundo vueltas. y conectar, ¿no? Lo que sí es increíble es que hay muchas formas de conectar y que también hay muchas oportunidades para conectar. Y la gente que se da cuenta de eso es capaz de construir imperios. O sea, hay un exalumno que yo admiro mucho que se llama Jaime Raigosa, que él se fue a China a buscar, porque lo invitaron así, a diseñar juguetes sexuales, ¿no? Y entonces dijo, pues órale, va, me lanzo, ¿no? Y órale, se fue y bueno, es una empresa y un mundo impresionante, pero cuando él se da cuenta que existe la necesidad de conectar con el mercado latinoamericano, él tiene ese puente, él tiene esa herramienta tan fundamental como es el entendimiento de la cultura y del lenguaje que le permite hacer unas conexiones increíbles. Entonces él genera su empresa para no para comercializar estos objetos y al mismo tiempo trabaja dentro de una empresa diseñando los objetos, ¿no? Entonces, claro, lo que él encontró fue justo esta conexión y eso es estudiar, leer, ¿no? Conocer y arriesgarse, o sea, se fue casi que, me imagino un ejemplo así como si se llevara la cuerda hasta China, llegó, la ató y luego ya siguió de regreso, pero el lazo ya está hecho y eso permite una transacción de todo. Obviamente estamos hablando aquí de flujos de efectivo, flujos de producto, pero puede ser información. Claro. Hay una cosa que me sorprendió a mí muchísimo cuando entré a Honeywell, que un mail es considerado como o sea, tiene que cumplir con una norma de exportación y importación. O sea, no solamente es, voy a exportar producto. El que tú compartas un dato puede caer en un compliance de no estás cumpliéndolo y o sea, eso es legal, ¿no? Entonces todos mis mails tengo que tener esa conciencia de que es como si estuviera enviando, pues claro, es información, ¿no? En fin, es la verdad bastante, Eh, bastante complejo. Oye, me encanta esto que dices y estoy totalmente de acuerdo. Creo que el desconocimiento de las otras culturas es lo que nos aleja finalmente, ¿no? O sea, ver lo que pasa y el entendimiento, pues es lo que muchas veces no hace que exista una sinergia que a veces buscamos entre los equipos de trabajo o que lleguemos a los resultados. Bueno, yo soy súper pro de eso. Pero hablando en términos de educación, o sea, sobre todo de comunicación, de las diferentes culturas, ustedes diseñan para todo Ujú. el mundo, ¿no? O sea, Sí. como yo puedo tenerlo, o sea, ese producto, Antonio lo puede tener allá en España, o China lo puede tener, ¿no? Y entonces ahí hay una onda, pues también de user experience que tú nos hablabas, donde pues, tienen que, me imagino, también asimilar todas las culturas para ver cómo, ¿no? O sea, eso que se está diseñando, o sea, el entendimiento de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? Fíjate que ahí hay una cosa bien interesante, Carla, que claro, en la escuela y en el ideal diseñamos para todos, ¿no? Pero es muy complejo. O sea, al final también es cierto que lo que manda es el mercado. Y cuando hablo del mercado es la demanda. Entonces yo puedo diseñar para todos, pero si todos no me compran, entonces mi scope se tiene que reducir. Porque si tú no eres capaz de recibir de vuelta, de tener ese flujo de regreso para seguir produciendo, pues entonces el juego se acaba, ¿no? Hay una definición de esta Donella Meadows que habla de que un sistema es como una tina, como una bañera, ¿no? Y entonces la bañera tú le pones un tapón y ¿qué pasa con el agua? Se estanca. Y si se estanca, pues ya va y no la puedes usar. Entonces un sistema es como una bañera donde tú le vacías agua y hay un lugar donde lo puedes quitar y poner, pero tiene que estar en constante flujo, ¿no? Entonces ese flujo es el dinero. Hoy en día es el dinero, ¿no? Y bueno, podríamos quedarnos discutiendo de por qué es así y cuándo va a cambiar, ¿no? Pero así es. Entonces, si tú no tienes este sistema corriendo con agua, pues se muere. Entonces, claro, cuando nosotros diseñamos para todos, pues tenemos tablas y tenemos estudios que nos dan esos rangos, pero también tenemos un cliente principal donde es el que da la fuerza y inyecta el capital para poder ir siguiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los mercados, hay mercados para ciertos productos que están muy focalizados en ciertos países, ¿no? Entonces, y también es cierto que hay productos que algunos países no usan.
¿Por qué? Porque no hay recurso, porque no les importa, porque lo que tú quieras, ¿no? Entonces, al final hay que buscar ese equilibrio, pero sí te puedo decir que de manera interna y de manera local, nosotros empujamos para que estas características que tiene un mercado latinoamericano y permeen a un mercado global. Entonces, parte de nuestro trabajo es ver cómo, ver hacia abajo, y hablo geográficamente, ver hacia abajo Latinoamérica y cómo jalar parte de toda esa cultura y de ese contenido para que vaya hacia el mundo en general. Honeywell, cuando pone el Centro de Investigación y Desarrollo en México, se da cuenta que es un puente con toda la parte sur y además una conexión con Estados Unidos. La empresa es americana, entonces pues tenemos muchas ventajas. Estamos en la misma zona horaria, los vuelos internacionales son casi locales, ¿no? O sea, puedes llegar a... Y tenemos muchas plantas de producción también en la barra fronteriza en ambos lados. Entonces, bueno, pues sí, o sea, ya me fui, me perdí. Hablábamos de cómo diseñan, ¿no? Exacto. Ajá, entonces sí, o sea, como ves, somos como una bandera de esas necesidades a lo mejor más amplias y a otros mercados, porque eso, el mundo globalizado de alguna manera nos obliga, ¿no? Pero nos gusta pensar que podemos incluir en esta fórmula, pues, tanto nuestra cultura como la conexión con estas otras culturas que están alrededor. Entonces, el poder trabajar con gente de la India, el poder trabajar con gente de República Checa, Europa en general, Estados Unidos y China, pues sí nos permiten ampliar y seguramente dejaremos a alguien fuera, ¿no? Lamentablemente, hemos ahorita estado trabajando en conceptos como, por ejemplo, cuestiones culturales, ¿no? O sea, ¿cómo puedo diseñar algo para alguien que no se puede descubrir la cabeza? Híjole, eso está complicadísimo. O cómo puedo diseñar algo para alguien que esté embarazada, ¿no? Híjole. O como para alguien que no se cree o sea, no se cree o no se siente mujer o hombre, sino algo en medio. Y empiezan estas discusiones que, claro, a lo mejor es un mercado muy pequeño todavía, pero de todas maneras hay una oportunidad y hay una manera de que se pudiera el producto también incluir, ¿no? Entonces hablamos de un diseño incluyente en esta diversidad. Entonces es un reto todavía, Carla, por hacer y hay que ir encontrando esos mercados para que se pueda, digamos, financiar, ¿no? Sí, Esa, existe el, uh-huh. como dices, oye, pero Exactamente. está increíble, y es que de México para el mundo, ¿no? O sea, decías que tienes 17 personas. Somos 17. Todos, todas, no. Todos son mexicanos, hay gente de Monterrey, hay gente de Querétaro, Ciudad de México, principalmente de esos, pero seguramente me faltan algunos estados. ¿Y tú los Y también, reclutas? ¿cómo? ¿Y tú los reclutas? No, fíjate, yo llegué y había un equipazo que también es chistoso porque uno llega, así llegó el primer día y me dice uno de los diseñadores que está en el equipo, me dice, tú me diste clases cuando yo estaba en la universidad, pero hace 20 años, o sea, en el primer grupo donde yo di clases estaba él, ¿no? En la UNAM. Estaba apoyando justo a Jorge Moreno en una clase y ahí estaba este diseñador que se llama Joseph. Wow. Y entonces así me dice, yo te conozco, y yo, ¿de veras? O sea, ¿no? Y así empiezas a ver conexiones al final es un mundo no tan grande, ¿no? Y hay gente de la Ibero, hay gente del TEC, hay gente de la Autónoma, hay gente de la UNAM, ¿no? O sea, la verdad es que final de cuentas el talento se mueve, ¿no? Y se encuentra su camino y la verdad es que no es fácil encontrar como lo que estás buscando específico y que además haga match con la empresa y con los skills que estamos buscando. Pero la verdad es que ahorita tenemos un equipo pues completo, ¿no? Buscan, o sea, a ver, por ejemplo, ¿no? O sea, ya que cuando están en esta búsqueda y para una empresa de un año, pues deben de buscar ciertas cosas interesantes, ¿no? Y no Fíjate, por el perfil, depende del perfil, si es UI, si es product, si es researcher, ¿no? Hay algo que suena como muy obvio, pero el lenguaje en inglés, ¿no? En nuestro caso, ha sido un bloqueo. O sea, tenemos gente que llega con unos portafolios muy buenos y con toda una cosa muy buena, pero
no puede comunicarse. Y de por sí ya es difícil, ¿no? O sea, ya la comunicación es un reto. Y luego cuando hablas con gente de otros países y así, híjole, si no tienes esa capacidad de comunicar, pues sí es un hándicap que no se puedes tener. Pero bueno, ese ha sido uno y también es un reto, por ejemplo, que buscamos gente con muchos años de experiencia cuando son áreas muy nuevas, ¿no? Y eso es una constante, así como queremos gente con mucha experiencia, pero en UI, pues los que tienen mucha experiencia ¿Cuánto empezaron tienen? O en, sea, ¿no? Es como, ¿cuánto tiene alguien de UI? ¿Cuánto tiene el UI? O sea, cuando, fíjate, como que hay ciertos lineamientos, ¿no? Entonces te dicen, no, tiene que tener 5 años de 10 años. experiencia, 10 años de experiencia. Y tú dices, híjole, pues No, apenas le están no, construyendo. esto apenas está formándose. Claro que sí los encuentras y tenemos gente que, por ejemplo, Daniel, ¿no? Que es uno de nuestros diseñadores, empezó en impresión, diseño impreso, luego se movió a diseño web, pero tiene un ojo así, no sabes, exquisito de los colores, los formatos y todo, porque claro, en imprenta ahí no había un control Z, o sea, ya imprimiste y te fregaste, cosa que ahora en las plataformas puedes editar 5,000 veces la página web. Entonces, bueno, tiene un ojo así, no, le falta un pixel aquí. Y tú, ay, Daniel, no es cierto. ¿No? Que todos lo hemos hecho, pero a niveles, ¿no? Entonces, claro, esa experiencia que pareciera no hay conexión de impresión de libros y cuestión material gráfico llevado a las pantallas, pues es una súper ventaja. Entonces, claro, cuando tomamos esa experiencia, a lo mejor no tiene los 20 años de experiencia en UI, pero tiene experiencia que nos ayuda a construir plataformas y servicios de una calidad que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces son esos skills que también luego pues, es encontrarlos, platicarlos, verlos en el portafolio y que ellos los comuniquen, porque luego esa es otra. Ah, ¿eso también te interesa? Pues al final no sabes, ¿no? Exacto, exacto. Totalmente, todo un reto de aparte de talento también ahí, pollo. Yo te quería preguntar también, porque ahora que estás metido en proyectos para muchos países y con gente súper internacional, cosas que te hayan llamado la atención de algún proyecto, decir, wow, esta interfaz en la vida funcionaría en México, o este producto que estamos diseñando para España aquí jamás tiraría, o viceversa. Curiosidades que puedas sacar por ahí, porque por ejemplo, la parte de UX, yo sé que todo lo que es UX en Asia es totalmente diferente, o sea, una interfaz en China no tiene nada que ver. En Europa una interfaz en China se vería como súper sobrecargada, en plan, ¿qué es esto? ¿Dónde le hago clic? Y allí es como lo más estándar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco también ese tipo de curiosidades, porque la gente no tiene ni idea. Pues fíjate que nosotros tratamos de lidiar con eso con un sistema de diseño, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se tiene un DLS, un Design Language System, y tratamos de toda solución aplicada a nivel empresa tiene que seguir esos lineamientos. Entonces, eso nos permite que no importa dónde y quién esté trabajando, tenga una congruencia. Es verdad que hay unos retos culturales, pero este sistema trata de ser bastante incluyente en el sentido de que no es ni muy, muy, ni tan, tan, sino busca este balance para que pueda ser replicable en todos lados. Obviamente hay necesidades específicas también por regiones, pero entonces a veces se generan ciertos proyectos o se hacen adecuaciones para algunos clientes. Algo que es importante decir, Honeywell es business to business y también es otra perspectiva, ¿no? Cuando el cliente final, digamos, no es el que saca el dinero, sino es la empresa o alguien de la empresa que genera estas conexiones, también es distinto a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos software, justo lo que dices, Antonio, cuando yo escojo un software me tiene que gustar a mí y es una decisión que yo hago y yo meto en mi celular, pero cuando tú trabajas con una empresa y estás hablando business to business, pues muchas veces es mi herramienta de trabajo, no es de, ay, no, no me gusta tu plataforma, no la voy a usar. Pues no, es la herramienta. Entonces, lo que sí ponemos como al centro es que lo va a usar una persona que va a ser un usuario y hay unos principios básicos de usabilidad que tenemos que cumplir para que la experiencia de usuario sea la mejor posible, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Validándolo. Lo ideal es validarlo con el usuario final y obtener ese feedback de varios lugares, lo mismo que con las medidas, ¿no, Carla?
al igual que en un producto físico se tiene que adecuar a las medidas de muchos cuerpos, pues la usabilidad se tiene que adecuar a las necesidades de muchos usuarios. Entonces, el user testing nos ayuda a encontrar ese camino. La gran ventaja de la parte digital es que las iteraciones pueden ser más ágiles y menos costosas. En cambio, en producto físico, para hacer un cambio, por pequeño que sea, estás hablando de un tooling, estás hablando de una inversión. Fíjense, estábamos pensando en cambiar un detallito de un proyecto, ¿no? Y entonces queríamos hacer eso porque reducía el espacio y nos permitía ahorrar en ciertas cosas, pero nos sale más caro cambiar el tooling para reducir el espacio que lo que vamos a obtener de utilidad, ¿no? De beneficio. Entonces, híjole, afortunadamente hay un equipo que se encarga de hacer esos números, no recae en el área de diseño. Eso es algo que también es fundamental entender. El diseño, si no está conectado a todas las áreas de alrededor, pues es muy difícil que se alimente y pueda llegar a soluciones como más robustas. El equipo de marketing está trabajando constantemente en una dirección, ingeniería está trabajando en otra, y hay que encontrar esa conexión, ¿no? Entonces, el diseño per se solo, claro, puede empujar, pero si no está alineado con todas las partes que hacen que la maquinaria se mueva, simplemente no es posible. Pues me encanta esto que dices, porque creo que a veces vemos como las áreas separadas y no va. O sea, en la realidad, en la producción, y estamos hablando de un producto industrial producido por millones que se puede encontrar en diferentes partes del mundo, pues son equipos multidisciplinarios, ¿no? O sea, finalmente los que hacen que sucedan las cosas y ningún equipo solo va, o sea, necesita a los otros equipos para poder sacar un algo que sea exitoso, ¿no? No sabes la cantidad de gente que hay, no sabes la cantidad de gente. No sé si conocen este libro, el último que acaba de salir de Sapiens. No fue último, ya lo sacaron hace rato, el de Sapiens, que siempre se me olvida el autor, pero justo habla de esa conexión entre... ¿no? Se llama algo así. Bueno, no me acuerdo, pero de hecho lo debo de tener por aquí. Pero habla de que el ser humano tiene esa capacidad, a diferencia de otros animales, de ponerse de acuerdo más de 150 elementos. Eso es lo que nos permite construir una nave espacial, eso es lo que nos permite construir una televisión, porque somos más de 150 elementos trabajando en una misma unidad. O sea, y ese es el reto, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos generar esos sistemas que permitan sumar todas estas partes para generar algo como más grande? Y entonces todo lo que eso implica, plataformas, información, recursos, ¿no? Entonces sí, sin duda es un reto enorme, ¿no? Está increíble. Oye, Pollo, y digo, me parece interesantísimo todo esto que nos estás diciendo, porque eso lo podemos ver a pequeña escala y a gran escala, ¿no? Uh-huh. O sea, en un pequeño despacho con un despacho grande, pues creo que, o sea, esta multidisciplinaridad es básica, el entendimiento y la comunicación también. Y en ese sentido, ¿no? En el desarrollo y en los equipos de los que hablas, ¿no? Y de esto que nos mencionaba sobre cómo está constituido el equipo y las diferentes áreas, etcétera. Bueno, a mí me encantaría también o sea, que tú nos dijeras, ¿qué le hace falta? No, al diseño en México. O sea, porque muchas veces se habla como, y no México, Latinoamérica, inclusive habla hispana, ¿no? O sea, a veces volteamos a ver como, pues el diseño tecnológico está en Japón, ¿no? Estados Unidos, China y, bueno, India Manufactura, ¿no? Y México también. Entonces, y Europa compra, ¿no? Y también tienen sus hubs, los alemanes de tecnología, pero a veces tenemos ese tipo de mentalidad y es que no es así, ¿no? Pero en países latinoamericanos más, pues a veces es esta parte como de, no, pues aquí ni existe la tecnología, ni está la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿qué es lo que... A ver, a veces nosotros las universidades tenemos una gran responsabilidad ahí, ¿no? Sobre formar a los estudiantes con las realidades y los retos que están pasando hoy en día. Pero fíjate que sí creo que las universidades lo hacen bien y como te comentaba, bueno, hace rato, ¿no? O sea, los alumnos salen como o sea, como arcilla fresca, lo decía Matías Peraza, ¿no? En una nota que puso.
Y yo creo que en verdad los alumnos y el talento que se genera en México está al nivel de cualquier universidad y yo lo vi, o sea, no hay una diferencia de cuando salen de la escuela. La gran diferencia es el entorno al que nos enfrentamos, ¿no? Y ese entorno en el que estamos súper complejo, que no tiene todas las piezas necesarias para interconectar estas 150 elementos, ¿no? Está fragmentado, veo cómo está fragmentado. Y muchas veces ese talento, y sin importar si es diseño, ingeniero, lo que sea, se mueve a otras latitudes porque es más fácil encontrar esa conexión. Y hay casos, inclusive, o sea, yo los diseñadores que conozco de México con mayor éxito, y a lo mejor nos meteríamos en un tema de definir éxito, es porque han salido de México y han encontrado y han hecho esos puentes y han generado esas piezas de tal forma que les permite hacer eso, ¿no? Y hay muchos que saliendo encuentran y luego regresan y empiezan a buscar de manera interna eso, pero salir y no encontrar ese camino o no tener de manera tangible esa estructura, yo creo que es lo que pues sin duda no nos impide como dar ese paso. Ahora, el diseño es el reflejo, yo creo, de todo lo que está detrás, o sea, de una sociedad donde tiene ciertas carencias y yo no soy quien para enumerarlas, pero a final de cuentas hay muchas carencias y nuestro diseño lo refleja, ¿no? De alguna manera. Entonces, falta, creo yo, más industria, falta más investigación, falta pues esta conexión que existe entre áreas. Y también creo que también falta creérnosla, o sea, y yo creo que ese es también quien ha salido, pues así es, o sea, se la ha creído y ha visto que tiene ese talento y encuentra la forma de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues de mis amigos, mis grandes amigos diseñadores que crecí con ellos, pues ya no están en México, ¿no? O sea, están en Estados Unidos algunos, otros están en Europa y otros están haciendo proyectos. ¿Por qué? Porque el entorno que está en México, hasta donde sé, no es como el más sencillo, o no sé si sencillo, pero no es el ideal como para detonar esto que llamamos diseño. Entonces, es más fácil copiar una fórmula que hacer una nueva, ¿no? Y entonces, si quieres hacer fórmulas nuevas, súper complejo. En cambio, copiar una fórmula y entonces es lo más sencillo, ¿no? Y no hablo de diseño, hablo de música, hablo de gastronomía. O sea, ¿cuántos puestos de hamburguesas hay en México? ¿Cuántos puestos de alitas hay en México? Pero ¿quién está creando? Y tenemos un elemento súper potente que es la comida en México, ¿no? ¿Quién está creando esas nuevas tendencias con todo lo que tenemos? O sea, no es que nos falte alimento, no es que nos falte nada, pero falta como ese entorno para construir, creo yo, esas nuevas o esas ofertas que aún no existen. Pero, pero pues sí, no sé, sin duda la educación creo que es una parte clave y la educación de la educación, Carla. O sea, creo que también hay una... Y hay muchas empresas, digo, perdón, muchas instituciones que están conscientes de eso, pero, pero bueno, no sé, hay un reto grande. Es algo que hay que empujar Para- entre todos, ¿no? O sea, empresa, academia, en todo. Pues es que es todo, es todo. Ajá. Y industria también, ¿no? E Claro, industria, lo básico, si no entran en el sí. juego, pues Y también en una cuestión de excelencia, creo que eso también es algo que vale la pena como decir, o sea, no importa qué hagas, ¿no? Pero tienes que tratar de dar lo mejor, o sea, como esa excelencia, ¿no? Y digo, al final hay mucha gente que lo hace, no digo para nada que eso no suceda, pero creo que también es una parte importante, ¿no? O sea, así hagas palillos de dientes, a ver, o sea, tienes que hacer los los mejores mejores. palillos. Y hay otras culturas donde pareciera como muy obvio y lo hacen casi de una manera, Eso se nota, yo lo noto ¿no? muchísimo, Pollo, cuando trabajo con africanos, lo hacen Mm, súper bien, súper perfeccionistas. Norte-europeos también. sí. Latinoamericanos diría que no es su fuerte. Ah, Eh, ya. pero sí, no, luego los hay, obviamente, como en Ups, todos sí. sitios. Claro, No, claro, claro, no Tampoco es podemos claro. generalizar, generalizar. pero bueno, que a nivel cultural es verdad que a lo mejor no es el mayor atributo que te imagines. Sí, Pollo, tú piensas que nos quedamos ya se sin nos tiempo acabó. ya. Se nos Perfecto. va el No, tiempo.
Aquí Se nos va el podríamos hablar tiempo. 3 horas contigo. No, pues vamos a tener que seguirla después en otro Segunda, momento, en otros segunda, espacios. segunda. Pero, Sí, Pollo, sí, sí. antes de cerrar, te quería preguntar también, para la gente que nos escucha, que nos digas recomendaciones de algo que creas que les puede inspirar. Pueden ser libros, documentales, cosas que hacer, ciudades que Híjole. visitar. Híjole, pues mira, la verdad es que he estado justo este último año metido 100% en entender un mundo nuevo, ¿no? Y descubriendo y aprendiendo muchas cosas. Entonces, creo que a lo mejor esa sería como la recomendación un poco obvia, pero pues más bien vivir y abrir los ojos donde están, ¿no? También no estar buscando mucho más allá. Donde están hay muchísimas cosas por descubrir y por entender. Obviamente, leer cualquier cosa y estar atento de todas estas nuevas cosas que están pasando. Creo que también es algo interesante, ¿no? Como las nuevas tecnologías. Ayer justo salió un comunicado de que tenemos que tener cuidado que nos amenazan como especie. En el periódico del país salió esa noticia. Pero lo interesante es que ahorita quien esté escuchando esta nota tiene la capacidad de sumarse a ese diálogo. O sea, no hay respuestas, no hay fórmulas todavía hechas para eso. Se están haciendo a una velocidad impresionante. Yo diría, no tengan miedo de sumarse a esa conversación, a ese aprendizaje, porque sí creo que va a marcar la pauta de los años que vienen. Entonces, pues nada, estar despiertos, estar conectados, ¿no? Con espacios, con gente, con los que se muevan sus células, que para eso estamos aquí, y nada más, disfrutar. Perfecto, Pollo, pues mil Muchas gracias también por gracias. todo. Para cerrar, no sé si quieres dejar también alguna forma de contacto tuya o también de tu empresa para que vean también los trabajos. Pues está difícil porque todo es Honeywell. O sea, si ustedes van a Honeywell, encuentran todo, pero Pero a ti, Honey- tú tienes. Honeywell hace todo. No, justo estamos viendo la manera de cómo comunicar lo que se hace de manera local, porque a mí me importa que la gente sepa que existe en México, que se hace en México, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos encontrando algunos canales, pero de entrada, yo no puedo compartir nada de lo que hacemos en las redes, pero en mis redes yo estoy como Eres Diseño, así tal cual, en Instagram. Y también me pueden encontrar en Doméstica y ahí en Ay, sí es Doméstica, en cierto, la el tuyo tiene un comunidad. curso, sí es cierto, güey. Tengo un curso ahí en Doméstica con 5,000 alumnos, no sé cuántos van, pero ahí también pueden mandarme algunas notas. Raramente recibo correos de Doméstica, es rara la plataforma, pero sí he recibido algunos. Entonces, si alguien está en Doméstica puede buscarme y mandarme algún mensaje, o en Facebook directamente me pueden encontrar como Rodrigo Chávez Eres. Y bueno, pues también si alguien quiere seguir la conversación o al mandar alguna pregunta, puede ser por ahí, Mándela y por aquí la por los. seguimos. Mil Y aquí la gracias, seguimos. Pollo. No, hombre, gracias a Súper. ustedes. Un placer, como siempre. Y ojalá nos veamos por allá, por acá. En algún punto sé que coincidiremos nuevamente. ¿Quién sabe? Sí, Gracias. sí. Gracias, Así Pollo. será. Un abrazo. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.